Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Viveros y este es mi video para la clase de Sociología del Riesgo. En este video presento mi postura sobre cómo entiendo el riesgo en la vida social contemporánea, a partir de tres autores clave: Ulrich Beck, Jeffrey Alexander y Anthony Giddens. Cada uno ofrece una mirada distinta, pero juntos permiten comprender cómo vivimos en sociedades donde el riesgo ya no es un accidente, sino una forma de organización social. Empezaremos por Ulrich Beck. Eh, Él construye su idea de sociedad del riesgo sobre la teoría de la modernidad reflexiva, que es un estadio posterior a la modernidad industrial, contrario de quienes consideran que vivimos en una época postmoderna. Para Beck, el riesgo es el resultado de la modernización. Aquí se enfrentan los efectos secundarios del propio progreso, o sea, las consecuencias no deseadas. En la sociedad del riesgo, los peligros ya no vienen de la naturaleza, sino de la tecnología humana. Ya que los riesgos son producidos socialmente, por ejemplo, la crisis climática, la radiación, la contaminación, eh, ciertos desastres naturales o agotamiento de recursos que genera otros riesgos, son provocados por la sociedad y justo para él es en torno al progreso. A su vez, para el riesgo es global y es distribuido de forma desigual. La política, el que se encargaba de gestionar el bienestar o de administrarlo. Ahora ya para este autor la política administra la incertidumbre. Ahora continuaremos con Jeffrey Alexander. Eh, para Jeffrey Alexander, el riesgo no solo es un hecho material, es un hecho simbólico, diferente de Beck. Él no piensa en el riesgo como un dato, sino como una narrativa cultural. El riesgo no es un hecho objetivo, sino una construcción social donde las comunidades definen qué es peligroso y por qué es peligroso y cómo va a reaccionar ante ello. Por lo que digamos que la promesa de seguridad que puede dar el entender o pensar que la gestión de los riesgos va a dar seguridad, para él es imposible y eso es un mito. Para englobarlo, pues para este autor el riesgo es un significado, no un objeto, y pues las cosas a las que les tenemos o que consideramos riesgosas reflejan como el estado de la sociedad. Para Anthony Giddens, el riesgo es una condición estructural de la modernidad. Eh, en la modernidad se rompe con la tradición, entonces vivimos en un mundo donde todo puede cambiar. Por lo que el riesgo, la administración del riesgo, es una forma de organizar el futuro en un contexto de incertidumbre. Una característica del riesgo o de la modernidad avanzada más bien, es que genera incertidumbres, que la transformación de las normas tradicionales implica que en la sociedad se genera una incertidumbre y esto genera preocupación en las personas particularmente. Y este autor distingue entre dos tipos de riesgo: los riesgos externos, que son los naturales o llamémosle tradicionales, y los riesgos manufacturados, que son producidos por los sistemas modernos, como de lo que habla Beck sobre los riesgos producidos por el ser humano, ¿no? Estas consecuencias no deseadas. También en Giddens podemos ver que él le pone su confianza o le da una cierta importancia a la confianza en el sistema de expertos. Si la tradición ya no guía nuestras decisiones, sino la gestión de los riesgos, entonces entender el riesgo y gestionarlo es la forma en la que se debe actuar como sociedad. Eh, Ahora, ¿quiénes gestionan el riesgo? Para los autores,
es más o menos parecido. Para Beck, el riesgo como producto de la modernidad industrial, quienes gestionan el riesgo son las instituciones modernas, el Estado y la comunidad científica. Cuando estas fallan, la sociedad civil interviene. Para él esa es la forma en la que el riesgo se gestiona en la sociedad actual. Para Alexander, como considera el riesgo una construcción cultural, él dice que las comunidades en sí mismas son las que los cambian, ¿no? Los medios de comunicación, la información que fluye en ellos y los movimientos sociales son los que buscan verdaderos cambios y los que se enfrentan directamente a los riesgos. Para Giddens, el riesgo es una forma de gestionar el futuro. Él deposita la confianza en los sistemas expertos, ¿no? Los científicos, los técnicos, las instituciones. Para cerrar, mi postura final intenta reunir de alguna manera a estos tres autores. Para mí el riesgo es una forma de interpretar el mundo cuando existe una ausencia de certezas. No es solo un peligro real, sino una construcción cultural, como diría Alexander, donde las sociedades definen qué tememos, a quién responsabilizamos y cómo actuamos. Entonces el riesgo también es una narrativa que organiza nuestra vida social. Y si bien es cierto que los riesgos o la construcción de ellos eh, difiere de forma cultural y regional, es importante notar que, como Beck y Giddens plantean, la modernidad amplifica los riesgos y los vuelve globales. Entonces existen los actores individuales quienes gestionan sus riesgos, sus propios riesgos a partir de su propia biografía, en su propio contexto particular, regional, etcétera, y actores institucionales que gestionan los riesgos en alcances más amplios. Eh, Y finalmente, para comprender el riesgo desde esos tres autores o la importancia de comprenderlos, es que permite ver que no solo es un cálculo técnico el riesgo, no solamente es poderlo medir, encontrarlo, saber qué consecuencia es, sino que es una forma en la que estamos viviendo y es una narrativa social de cómo uno se vive y la sociedad lo vive porque el riesgo organiza nuestras emociones, nuestras instituciones y nuestras decisiones colectivas. Y la forma de combatir esta incertidumbre, desde mi punto de vista personal, es a través del conocimiento. En ese sentido, el conocer estas diferentes posturas ayuda a bajar la incertidumbre que se puede tener siendo parte, ¿no? de esta sociedad moderna, avanzada. Y eso es todo. Muchas gracias.